Vamos a ver un tema que se llama el orden de Dios en mis prioridades. Y acompáñame a orar. Dígale al Señor, dame sabiduría para entender lo que tú me quieres decir. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia hermosa en nuestras vidas. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos hables. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, y que construyas nuestras vidas para tu gloria, para tu honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Muy bien. El orden de Dios en mis prioridades. Yo puedo tener mis prioridades hablando humanamente. Tú puedes tener tus prioridades hablando humanamente. Pero ¿cuál es el orden de Dios en las Escrituras hablando de prioridades? Porque bueno, para una persona podría decir mi prioridad es mi trabajo. Para otra persona puede decir, mi prioridad son mis hijos. Mi prioridad es... Pues todo depende según el contexto. Por ejemplo, en Mateo 6:25, que ahorita lo vamos a leer, observo una escala de valores basados en el orden de los principios bíblicos. Diga conmigo, orden de los principios bíblicos. Y dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Y aquí está la escala de valores. ¿Y el cuerpo más que el vestido? La parte B dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Cuando habla de la vida, no solo habla del aliento de vida que se le dio al hombre cuando fue creado, sino de la vida del espíritu en un ser humano. Según Génesis capítulo 2 verso 7, dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así es que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo pleno, lo hizo perfecto, lo hizo completo, que no le faltara nada. O sea, él obtuvo la vida de Dios, una plenitud de la presencia de Dios, de el carácter de Dios. Pero luego el hombre pecó. ¿Y qué sucedió? Murió espiritualmente, según Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero necesitábamos la dádiva de Dios, a Jesucristo, que nos dio vida nueva, ¿verdad? Jesús nos dio vida nueva. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, el hombre murió espiritualmente, pecó y se separó de Dios y dejó de tener la vida de Dios. Y según Efesios 4:30 dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice que fuimos sellados.
sellados, es un sello, una marca que Dios nos dio a cada uno de nosotros para el día de la redención. Así es que cuando fuimos sellados por el Señor, experimentamos la vida de Dios. Porque antes que no conocíamos al Señor, como estábamos muertos espiritualmente, entonces vivíamos nuestra propia vida. Entonces teníamos nuestras prioridades, hablando humanamente, según como nosotros entendíamos y según como nosotros juzgábamos. Pero cuando recibimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros y nos perdonó todos nuestros pecados, entonces tuvimos vida. Diga conmigo, vida. Por eso dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, que se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo, espíritu vivificante, quien nos dio vida. Y dice verso 47, el primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Jesús, Dios divino. Y cuando Mateo nos está hablando de esas prioridades, de esa escala de valores, nos está hablando de la vida de Dios. Por eso dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Y pareciera como que nosotros lo entendemos, ¿verdad? Pareciera como que nosotros lo entendemos, que tenemos la vida. Pero es tremendo cómo el mundo, y no nada más el mundo, sino ya está entrando en la iglesia el mundo, el pensamiento del mundo, como luego lo vamos a ver, hablando del sistema en el cual el hombre se afana para tener comida y vestido, y que por esa razón no está priorizando, no está teniendo las prioridades de Dios. Y Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, acuérdate de la marca, estos son hijos de Dios. El que es guiado escucha la voz de Dios. Amén. Porque si no, ¿cómo puedo ser guiado si no escucho? Si escucho la voz de Dios, significa que tengo el Espíritu de Dios. Significa que tengo la vida. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Jesús es la palabra. Jesús es el camino. Y cuando yo observo la palabra de Dios, tengo la vida. Y cuando yo hago la palabra de Dios, tengo la vida. Así es que el que es guiado escucha la voz de Dios. Este es hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Por esa razón se le da prioridad a la vida que nos da Dios. A esto se refiere cuando dice, ¿no es la vida más que el alimento? Estamos hablando de prioridades. Si las mujeres en esta congregación, su prioridad fuera Dios, estaría lleno hasta atrás. ¿Sí o no? Pero el sistema del mundo ya entró a la iglesia. ¿Cuál es el sistema del mundo? Bueno, pues dicen que el hombre es cabeza, pero pues ahora si no trabaja la mujer, no hay plenitud en el hogar.
Ahora, ¿la mujer puede trabajar? Sí. ¿La mujer puede ser ayuda idónea? Sí. La mujer puede ayudar. Pero no es su prioridad. Ayuda, diga conmigo, ayuda. Pero si esa ayuda se trata de que la mujer no esté en casa, no cuide los hijos, y al ratito le sale más caro la niñera, le sale más caro el dejarlo en una institución. Y luego, sí, Señor. Y luego cantamos, Jesucristo es la vida. Pero Dios dice, ¿dónde estás? O sea, ¿cuál es tu prioridad? ¿Acaso Dios es nuestra prioridad? Y bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí encontramos una palabra, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué significa afanarse? Del griego merimnao. Afanarse significa estar preocupado, afanoso. De esa palabra viene otra raíz, merimna, que significa mediante la idea de distracción con una gran solicitud por el afán. O sea, estoy afanándome, estoy demasiado preocupado, entonces eso me distrae de las cosas de Dios, me distrae del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en esta tierra soy peregrino. Diga conmigo, peregrino. Solo vamos pasando. No necesitamos estar a punto de la muerte para decir, de veras soy peregrino. ¿Sí? Debemos de vivir para Dios, no para el mundo. Trabajamos, porque eso es lo que Dios avala. Pero hablando de prioridades, se necesita sabiduría, se necesita inteligencia para entender, para discernir, para escoger. Y de eso se trata. Así es que cuando alguien está muy afanado, se distrae del Señor con una gran solicitud por el afán. Que al final te produce ¿qué? Ansiedad. ¿Cómo estás? Siento palpitaciones en el corazón. No sé qué me pasa. ¿Por qué? Esa es la ansiedad. La ansiedad que viene por la preocupación de tener comida, tener vestido. Ahora, ¿es malo tener? No. ¿Es malo necesitar? ¿Es malo trabajar? No. Pero aquí está reprobando afanarse. Afanarse no es la prioridad. Porque cuando hay ese afán, la persona hasta se enferma y empieza a tener una serie de conflictos por el afán, porque todo se voltea de cabeza y luego dice, ¿cuáles son mis prioridades? Estoy trabajando, sí. Estoy proveyendo, sí. Pero estoy cuidando a mis hijos, no. ¿Estoy yendo a la iglesia? A veces no. Escuchamos que constantemente alguien dice, no te afanes. Dios te está enseñando a depender de Él. Cuando una persona pone en primer lugar sus necesidades secundarias, y las necesidades secundarias son comer y vestir. Esa es una necesidad secundaria, no la necesidad primaria. La necesidad primaria es la vida de Dios.
La necesidad primaria es la presencia de Dios. La necesidad primaria es comer de la palabra. Es alimentarme, es observar, es vivir. Esa es la prioridad. Pero hacemos las cosas al revés. Empezamos a vivir por las cosas de la tierra, porque dice soy de la tierra. El hombre es de la tierra. No. Tenemos una naturaleza divina, la vida de Dios, la presencia de Dios. Así es que cuando una persona pone en primer lugar sus necesidades secundarias, como comer y vestir, es muy fácil de desviarse de la voluntad de Dios. Cuando su actitud es de preocupación exagerada y ansiosa, y la prioridad es tomar en cuenta a Dios en todas nuestras necesidades. Tomar en cuenta a Dios en nuestras necesidades. Y que valoremos más la vida de Dios en nosotros. Hay quienes dicen, es que yo necesito pasar para que alguien ore por mí, para que yo sienta la presencia de Dios. No es mágico. No es por sentimientos. Dios está en nosotros. Dios está con nosotros. Yo me puedo sentir mal, pero Dios está conmigo si estoy haciendo su voluntad. Así es que necesitamos valorar más la vida de Dios en nosotros. Esa es la prioridad. Número 1. Esa es la escala de valores. ¿No es la vida más que el alimento? Por ejemplo, hay quienes por afanarse en tener y tener dejan la prioridad de reunirse o de congregarse. Hebreos 10:25. Aquí encontramos un mandamiento. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, o sea, que Jesús viene. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar listos? ¿Nos va a encontrar preparados? ¿Nos va a encontrar puros? Como una iglesia santa, pura, sin mancha, sin contaminación. Pero sucede que alguna persona dijo, oré al Señor que me diera un trabajo y me lo dio. Pero ya no me puedo congregar. Dile a tu compañera, ¿es Dios? O sea, no confundas. Será del Dios de este siglo. Porque Dios nos prueba y nos examina. De pronto permite que te extiendan eso. Pero a veces no sabemos esperar. Debemos de manejarnos bajo principios que están en la Biblia. La guía de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que es Dios cuando a mí me están ofreciendo un trabajo donde yo no me puedo congregar? ¿Será de Dios? No, porque a mí me toca elegir. A mí me toca decidir. A mí me toca escoger. ¿Qué quiero? ¿La vida de Dios? ¿O el mundo? ¿O la muerte? Porque al final eso te va a producir muerte. Estás viviendo para ti, estás viviendo para otros, pero no para Dios. Y Dios nos quiere dar sabiduría e inteligencia para saber cómo equilibrar y saber si algo es de Dios o no es de Dios. Entonces la persona dice, busqué un trabajo, pero no me puedo congregar, pero gano más. Dios me bendijo. ¿Será Dios quien le bendijo? No, pero pues sí, gano más, pero ya no puedo pasar tiempo con mi familia porque cuando llego noche y los niños ya están dormidos. No puede hablar con ellos, no puede formarlos.
No puede influir en ellos porque los niños están fuera de tiempo. Por eso es importante, y nosotros tenemos 3 reuniones. Sábado en la tarde, porque alguno dijo el domingo, es que soy comerciante. Así, eres comerciante, vendes el domingo, vente el sábado. ¿Cierto? Entonces es importante obedecer la palabra de Dios, porque Dios es la vida, porque Dios es la prioridad, porque Dios es inteligente. Al final, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar, y sus principios son eternos. No es la vida más que el alimento. ¿Cuáles son mis prioridades? Primero es Dios. Así es que es importante encontrar la equidad en lo que hago. Diga conmigo, equidad. Si sirvo a Dios de corazón, me dará sabiduría para congregarme y suplir mis necesidades secundarias. Eso sería lo perfecto. Todo está basado en el carácter de Dios, en la justicia de Dios. Y esta palabra justicia trae una raíz griega, dikaiosune, que significa equidad de carácter. Dios nos está llamando a tener equidad de carácter, donde nuestra balanza, al juzgar, la palabra que Dios nos da, ¿cómo la estamos entendiendo? ¿Qué estamos entendiendo? De tal manera que si yo no la entiendo correctamente, entonces mi balanza se me puede ir de lado, o a la derecha o a la izquierda. Y si esa balanza está tendida, significa que no hay equidad, no hay un equilibrio, y tienen que ser pesas justas. El pueblo de Israel se había quejado contra Dios y no querían el pan liviano, no querían el maná. Hay quienes tienen sus frijolitos, su chilito y sus tortillas, pero no están satisfechos. Se quejan del pan liviano, cuando Dios en su amor y misericordia mostró el cuidado para su pueblo y le dijo, te voy a dar el maná. Esas hojuelas que caían del cielo, ese era el pan del cielo que Dios les había dado. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se quejaba. Empezaron a recibirlo bien, pero después, ¿puras hojuelas? ¿Nomás puras hojuelas? ¿No sabes otra cosa? ¿Y qué sucedió? Y Dios le dijo a Moisés, Números 11:18, pero al pueblo dirás, porque como estaban insistentes y no reconocían a Dios, no reconocían al Dios de milagros, al Dios poderoso que hacía crecer sus zapatos, a medida que crecían, nada de ir a la zapatería donde compras tus zapatos de marca, sino que Dios era la marca, porque Dios les hacía crecer los vestidos y los zapatos, pero nunca estaban satisfechos. Eso significa que estás teniendo demasiado cuidado, demasiado afán, demasiada solicitud por las cosas de la tierra y no por las cosas del cielo. Porque al final el Señor dice ahí mismo en Mateo, casi en el último versículo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahí está. Y todo te será añadido. Eso de todo te será añadido significa, eso es lo que tú puedes hacer, pero lo que a ti te falta, yo te lo añado. Y es cuando Dios bendice, y es cuando Dios da sabiduría, y es cuando Dios te guía. Y Dios te hace administrar bien y te hace comprar bien,
te da sabiduría para ir a lugares donde puedes administrarlo correctamente, pero Dios quiere el corazón. Números 11 y 18, pero el pueblo dirá, santificaos para mañana. ¿Qué les dijo? Santificaos. ¿Cómo Dios quiere encontrar a su iglesia? Santa, pura. Y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová. ¿En oídos de quién lloraron? En oídos de Jehová, que Jehová lo oyó, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Quejándose. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ciertamente mejor nos iba en el mundo. Allá comíamos la carne que nos daban los faraones, los pepinos, las cebollas, los ajos. Y acá, ese pan liviano, menospreciando a Dios. El Señor dijo, ¿quieres comer carne? Ok. Ciertamente mejor nos iba en Egipto, y Jehová pues os dará carne y comeréis. Verso 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. 11:20. Sino hasta un mes entero. Y los hermanos quejones decían, amén. Sino, dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Dile a tu compañero, ¿a poco tú crees que Dios no escucha tus quejas? Y tú piensas, Dios no me oye. No, lloraste enfrente de él, ignorando la vida de Dios y su palabra. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es Dios. Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no quiero nada. Si tu presencia no está en mí, no quiero nada. Verso 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿les daré carne? ¿Y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Acaso Dios necesita al hombre para darte de comer? ¿Verdad que no? Para Dios no es problema el dinero. Lo que Dios quiere es tu corazón. Dios quiere nuestro corazón. Verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hablará y no hará. Habló y no lo ejecutará. Verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos.
Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Pues Dios se enojó por la incredulidad del pueblo que quería saciarse. Pero ignorando a Dios y su deseo, Dios juzgó al pueblo con justicia, porque estamos hablando de equidad, ¿sí? Y el juicio se hace con justicia, pesas justas. Salmo 106, 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Qué significa juicio? Del hebreo mishpat. Y fíjate, esta palabra juicio significa veredicto favorable o desfavorable. En un juicio hay un veredicto, favorable o desfavorable. Dios nos juzga con su palabra, ¿verdad? ¿Cómo nos juzga? Con su palabra. Su palabra tiene poder y su palabra tiene autoridad. Y en un juicio puede haber un veredicto favorable o un desfavorable. Para los israelitas que se rebelaron contra Dios, fue desfavorable, porque Dios sí les dio oportunidad. Dios sí fue bueno, pero no se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos que a veces por quejones nos estamos rebelando contra Dios. Así es que en un juicio se pesan las situaciones y se supone que hay que hacerlo con justicia y verdad. Amén. Hay que hacerlo con justicia y verdad. La definición de justicia habla de equidad o equilibrio. Ajá. Equilibrio en el juzgar. Ciertamente va a haber situaciones que tenemos que juzgar. Quizás en casa, el esposo o padre de familia, Dios le da autoridad en la palabra, pero necesita juzgar con justicia. Porque si trata de solucionar los conflictos que se presentaron humanamente, entonces viene un juicio desfavorable, un veredicto desfavorable, no solamente para la esposa, sino para el esposo. No solamente para ellos, sino para los hijos también. Porque no se está dirigiendo con justicia. El del mundo se dirige como sea, llorando, gritando, pateando, pataleando, vociferando o diciendo cosas inadecuadas. El Hijo de Dios con la palabra. Amén. ¿Cuál es mi prioridad? Dios. ¿Cuál es mi prioridad? Su palabra.
Ajá. En cada situación debo de juzgar con justicia, con verdad, con misericordia. Pero también la definición dice inclinación al derecho o privilegio. Porque cada persona o cada situación que se juzga tiene derecho o privilegio. Tiene el derecho de ser juzgado conforme a los principios de Dios. ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares, aunque sean cristianos? Porque no se están usando los derechos o privilegios que tiene un hijo de Dios, que son los principios de Dios. Que para poder juzgar necesitas tener buen conocimiento de la palabra. Que para poder juzgar necesitas conocer la intención del corazón. Porque a veces se disfraza. ¿Cómo juzga un juez en un jurado? Hay que valorar muchísimas cosas. Inclinación al derecho o privilegio, pero también al veredicto. Pues cuando hay un juicio debe de haber un veredicto, favorable o desfavorable. Fallaste. ¿En qué fallaste? Y tenemos que disponernos a sujetarnos bajo la autoridad de Dios, bajo su autoridad espiritual, que es su palabra. A través de su palabra, nuestras acciones van a ser juzgadas. Los hogares serían otra cosa si estos principios estuvieran vigentes en nuestras vidas y en nuestras familias. Si dejáramos que sea Dios quien gobierne, que sean sus principios quien gobiernen cualquier situación que se presentan en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Es con la palabra, no es lo que tú dices ni lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Y vamos a juzgar en la equidad, porque no nos podemos tender a un lado. Imagínense, como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo era sombra y figura de lo que había de venir. Todo apuntaba al Nuevo Testamento, todo apuntaba a Jesucristo. Todo era sombra y figura, cada pieza, cada fiesta, cada cosa que se hacía era sombra y figura de lo que había de venir. Pero ¿vino Jesús? Les pregunto, ¿vino Jesús? Sí. Vino el cumplimiento del tiempo, entonces apareció la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo. ¿Quién es la vida? La palabra. O sea, ya no está en la sombra, acá está mi sombra, aquí soy yo soy la verdadera, no la sombra. La sombra ya pasó, ahora la verdad está en Cristo. Amén. Ya se cumplió en Cristo. Jesús es la vida. Jesús vino, cumplió el propósito, murió, resucitó para darnos vida. Amén. Ya no quiero la sombra, quiero la vida. Quiero la vida es Cristo, la vida es su palabra. Y tenemos que trazarla con equidad. Juzga el contexto. Que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. Porque me pueden estar tratando de vender un principio que al leer el contexto digo, hago trompetillas. No, eso no es lo que dice Dios. Porque por el contexto me protege. Así es que debe de haber un veredicto, favorable o desfavorable, según las pruebas. Di conmigo, pruebas.
pero también según la intención que se refleja a través de actitudes, gestos y tono de voz. Hay quienes dicen, no, espérame, es que yo no soy culpable. Pero tus gestos, tus actitudes, tu manera de hablar, parece que eres culpable. Y te pueden juzgar como culpable si no cambias tus gestos, actitudes y tono de voz. Porque el que se enoja, ¿verdad? Cuando hay un juicio en lo natural, los juicios, el juez está observando todo. Cuando se hacen las preguntas, cuando la persona habla y declara, el trabajo del juez fiscal es hacer ver que el otro sea culpable, aunque no lo sea. Y el defensor es presentar defensa, pero ¿cómo presenta defensa si no conoce bien la ley? El fiscal puede ganar por la falta del conocimiento que el abogado defensor tiene. Podemos perder un caso en la familia por no saber juzgar, porque juzgamos antes de escuchar. Y eso no es equidad. ¿Recuerdan cuando llevaron a Jesús de noche? Ahí estaba Nicodemo. Y Nicodemo dijo, ¿acaso podrá la ley juzgarle sin antes escucharle? Tú no puedes hacer un veredicto sin haber escuchado las dos partes. Amén. Tú no puedes decir este es culpable y nadie es culpable y todo el mundo es inocente, y no puedes juzgarlo como culpable si no has escuchado y tienes las pruebas en las manos para decir que es culpable. Porque el que dice que es culpable lo tiene que probar. Amén. Los estoy enseñando a juzgar. Así es que al haber equidad en un juicio entre dos personas, debe de aparecer la equidad o pesas justas, la balanza justa. Yo no puedo hacer un veredicto si no escucho una parte y entonces levanto un acta. Porque dile a tu compañero, sabemos cambiar la versión. Sabemos cambiar la versión, ¿verdad? Después el mentiroso fue el pastor, porque al tratar un asunto y luego traer a la persona enfrente, y entonces la persona dice, pastor, yo no le dije eso, pero no contaba con mi astucia, mira, lo grabé. Equilibrando estos principios que acabamos de mencionar, la prioridad en Dios es establecer sus principios con sabiduría. Que nuestra balanza no se tienda ni a la derecha ni a la izquierda, sino que su palabra prevalezca en balance y equilibrio. Y aquí no hay predilectos. Aquí no tiene que ver, es tu hijo, es tu hija, es tu suegra, es tu nuera, es tu hermana. Aquí no es democracia, es teocracia. Y teocracia significa que Dios gobierna. Y que el que es culpable, con todo el dolor del corazón, cuando hay rectitud, no importa que sea nuestro familiar, vamos a decir, es culpable. ¿Verdad? Y si reconoce y se arrepiente, alcanza misericordia.
Así es que no tiene que ver con los sentimientos humanos, sino con la razón de Dios, con los principios de Dios. Mateo 26, 62, vemos un ejemplo hablando de Jesucristo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, porque lo llevaron, fueron por él, lo llevaron preso como un ladrón. El sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué hacía Jesús? Más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, porque yo quiero decirles una cosa, el callar en un juicio es importante. Porque cuando tú no sabes escuchar lo que alguien está diciendo, tú debes de ser muy inteligente para poder callar, porque todo hombre sea pronto para oír, según Santiago, tardo para hablar. No permitas que si alguien está diciendo algo, se dé como un hecho y tú tienes que tener dominio y control. ¿Por qué? Porque al final se hace un veredicto. Y el que se enoja, yo les estoy hablando de la vida, pero también les estoy hablando de la experiencia. He estado muchas veces sentada en un lugar, pero también he estado sentada con una mente sana, diciendo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y que esos testigos no sean falsos, porque a Jesús le trajeron testigos falsos. En una ocasión había una persona que me estaba juzgando. Y entonces yo le digo, mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y me dice, tú todo lo quieres solucionar con la Biblia. Y le dije, yo soy cristiana. Yo soy cristiana, yo soy hija de Dios y todo lo voy a tener que solucionar con la Biblia, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Amén. La palabra de Dios tiene autoridad para juzgar. Y no podemos juzgar los asuntos de la gente sin tomar en cuenta a Dios. Amén. Así es que cuando alguien acusa, debe de tener pruebas. Y dice ahí, mas Jesús callaba. Cuando yo estaba en asuntos así bien pesados, donde mi esposo dice, por favor, te pido que estés ahí, estés presente y guarda silencio. Solo responde cuando te pregunten. ¿Sabes qué hago yo? Solo responder cuando me pregunta. No me puedo dejar guiar por las emociones, porque el que se enoja, tenemos que pelear con sabiduría e inteligencia para que la verdad de Dios salga a la luz. Amén. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, porque querían acusarlo de blasfemia. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Es reo de muerte. Nos dice en otro de los versículos. Pero era necesario que si Jesús hablaba, era porque sabía los tiempos y que se había llegado el fin. Así es que llegaron con Jesús, lo prendieron como un ladrón. Hubo traición por medio de Judas, porque siempre, a veces, cuando hay este tipo de cosas, hay un traicionero. Dile a tu compañero, ¿seré yo, maestro? Siempre hay uno que traiciona la obra de Dios. Siempre hay uno que te quiere dar.
como con Moisés. Trajeron testigos falsos hasta que los encontraron. Por esa razón la palabra dice: el justo por los injustos dio su vida. Jesús, el justo. Él es el único justo. Sin embargo, dio su vida por ti y por mí. Se hizo pasar por culpable. ¿Y cuántas veces hemos sido pasados por culpables y el Señor dice: calla? Porque los que te acusan a veces no tienen sabiduría para juzgar. Y tú no te puedes poner al tú por tú, porque el que se enoja pierde. Pero el que responde correctamente se hace irreprensible. Que nadie tenga nada que señalarle. El Señor dice: yo soy el justo y pasé por injusticia, pero la razón fue para hacernos justicia. ¿Quiénes somos nosotros para a veces no pasar por injusticia? A veces pasamos por injusticia. Pero cuando respondemos correctamente, entonces la justicia de Dios prevalece. Porque si no tienes sabiduría para juzgar y alguien dice que tú eres culpable, entonces yo puedo decir: perdón. Si te ofendí, perdón. ¿Y quién puede contra eso? ¿Qué importa que los demás digan que eres culpable? Pero se van a acordar del día que dijeron: ella sabe humillarse y pedir perdón. A veces al estar juzgando las situaciones entre el esposo y la esposa, se levanta la guerra, se levanta la contienda. Pero el sabio calla. Porque el que es justificado no es el que tiene la razón, sino el sabio que calla. Calla para producir vida, para producir la justicia de Dios. Si no fuera por su justicia, estaríamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados, pero hubo alguien que tomó nuestro lugar. Hubo alguien, el sustituto, Jesús. Yo merecía morir, tú merecías morir. Yo merecía los golpes, la humillación. Pero Él se humilló por mí. Y se despojó de todos sus derechos. Cuando nos despojamos de todos nuestros derechos, porque San Pablo decía: mientras que nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo. Podemos aceptar la humillación, podemos aceptar el juicio, podemos aceptar lo que sea. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo. Y se constata que Dios es vida y Él es la prioridad. Dios es la prioridad. Sus principios son la prioridad. No puedo juzgar de otra manera, no importa que me cueste. Salmo 106:13. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Está hablando del pueblo de Israel. Verso 14: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y Dios hizo justicia con los rebeldes
y los que provocaron la rebeldía e hicieron que 250 príncipes se abriera la tierra y se los comiera, porque estos no hicieron caso a lo que Dios dijo, sino a los rebeldes. Así es que hay que cuidarnos de los que se rebelan contra Dios. Vemos la justicia de Dios establecida. ¿Cuál es la prioridad hablando el orden de Dios? Su palabra es una herramienta que nos ayudará a juzgar con justicia conforme a la verdad. Y Salmo 99:4 dice: y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Verso 5: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Amén. La prioridad de Dios es su palabra aplicada con justicia y con equidad. Dios es santo, Dios no está sordo. Él ve nuestras acciones, Él oye lo que hablamos. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso significa que la balanza al juzgar no debe de haber favoritismos. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La palabra acepción del griego prosopolepsia significa favoritismo. Hacer favoritismo. Y prosopoleptes es otra de las raíces que significa uno que acepta una cara individual. O sea, tú que estás frente de mí te acepto porque, ay, me caes bien. ¿Qué significa hacer acepción de personas? Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo el estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Porque todo nuestro actuar tiene que ver cómo juzgamos. ¿Cómo juzgamos las situaciones? ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo aplicamos los principios? ¿No hacéis distinciones? ¿Qué es hacer acepción, favoritismo, distinción entre una persona y la otra? Porque te cae muy bien, por su carisma, por su manera de vestir, por su personalidad, y aquel no, como que no me gusta. Y entonces te vuelves juez de malos pensamientos al juzgar. Porque Dios no juzga la apariencia, Dios ve el corazón. Dios juzga por la vida. Tú tienes el Espíritu de Dios, yo también tengo el Espíritu de Dios, entonces eres mi hermano. Entonces puedo tener comunión contigo porque tú tienes el Espíritu de Dios. Yo no tengo barreras contigo porque no tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver que tú eres un hijo de Dios. Y que yo soy una hija de Dios, entonces el que anda en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos míos, amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Al juzgar entre el pobre y el rico, no había equidad al juzgar. Valoramos a la gente por la apariencia. Y hacemos un juicio de la gente por la apariencia. Y nos volvemos jueces de malos pensamientos y no hay justicia en nosotros. Porque tenemos ciertos conceptos que estamos manejando en nuestra mente y esos son conceptos humanos, no son conceptos de Dios. Porque los conceptos de Dios es: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Mi pregunta es: ¿cómo te amas tú? ¿Hay un menosprecio hacia tu persona? Quiero decirle que Dios no tiene chiqueados. Dios nos ama a todos por igual. Si Dios bendice a una persona, no es porque sea un chiqueado de Dios o una chiqueada de Dios. Le bendice porque le obedece. Le da porque le obedece. Eso no significa que la persona no sea tratada, no sea aprobada. Pero Dios no hace excepción de personas el darle a alguien más. Y algunos dicen: es que ¿por qué tú sí y yo no? Estás juzgando mal. Es como aquel que decía: ay no, yo soy el Mesías, yo soy Jesucristo, ya vine. Y entonces alguien dijo: ¿de veras eres el Mesías? Entonces súbete a la cruz, que te golpeen, que te humillen, que te maten y resucita. Ay, es que ¿por qué a ti sí y a mí no? Obedece y paga el precio. Y vas a ver que Dios te bendice. Amén. Dios te bendice, Dios te da inteligencia, Dios te da sabiduría. ¿Por qué? Porque has aprendido a obedecer. Y el que Dios le da y obedece, entonces tiene entendimiento y tiene sabiduría. Porque la iluminación y el entendimiento vienen cuando uno obedece y ejecuta los principios de Dios. Entonces, ¿Dios es nuestra prioridad? No me respondan a mí. Dejemos que el Señor pase el escáner, que el Señor nos mida con sus principios, con su palabra. Nuestra relación es íntima con Dios. Nuestra comunión es con Dios. Amén. Y al orar, vamos a hablar con Él y a decirle: Señor, esto no está bien en mí. Es personal. Cierra tus ojos, por favor. Sí, Señor, estamos delante de tu presencia. Y mi Señor, sabemos que eres un Dios personal. Hoy hemos escuchado tu palabra. Y mi Señor, nos hemos reflejado en tu palabra. Oh mi Dios, perdónanos si nos hemos afanado, si hemos dado prioridad a las cosas de esta tierra. Pero mi Señor, agradezco mucho tu palabra. Agradezco, Señor, que estás
afinando mis pensamientos y los estás ajustando a tus pensamientos. Lo agradezco mucho, Señor. Y quiero pedirte perdón, Señor, si me quejé. Quiero pedirte perdón, Señor, si me preocupé demasiado en las cosas de la tierra. Y mi Señor, yo te quiero a ti. Te quiero a ti, Señor, y quiero vivir para ti. Estoy consciente que necesito entenderte más y conocerte más. Oh, mi Señor, ese es el gran reto que tú nos lanzas en este día. Conocerte más. Ese Dios amoroso, equitativo, justo, verdadero, paciente. Oh, mi Señor, si mi balanza al juzgar en mi casa, oh, mi Dios, si he sido una gotera continua al lado de mi esposo y él ha sentido como que se asfixia porque no he sido amorosa y paciente, porque no esperé en ti, en tus promesas, porque no aprendí la lección que tú me querías enseñar. Oh, mi Señor, perdóname cada palabra vana que salió de mi boca. Oh, mi Señor, que sea quitada completamente. Sé que eres bueno, amoroso y misericordioso. Oh, mi Dios, perdóname, Señor, si no he juzgado con justicia en mi casa, con mis hijos. Perdóname si he favorecido a uno y descubierto al otro, porque uno se porta bien y porque el otro se porta mal. Perdóname, Señor, si no he dado el valor, si no he escuchado para poder emitir un juicio. Pero yo sé, Señor, que en esta mañana tú has depositado en mí tu sabiduría. Y soy responsable por lo que he escuchado en esta mañana. Y Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo para obedecer. Obedecer, Señor, lo que tú me digas. En lo que yo haya fallado, mi Señor, quiero volver otra vez al principio. Y mi Dios, te pido que me recuerdes a través de la obra de tu Espíritu Santo en cada tiempo, en cada momento que yo tengo que juzgar una situación. Que tu sabiduría repose sobre mí para edificar mi familia, mi matrimonio, mis hijos y aún la obra de Dios. Oh, mi Señor, eres bueno y misericordioso. Sabemos que nos estás vistiendo como la novia, que nos estás limpiando, que nos estás purificando. Oh, mi Dios, porque tú estás trayendo gente que necesita tu justicia. Que nuestra mente sea limpia, que nuestra mente sea sana, que los argumentos sean conforme a tu palabra. Que no juzguemos por la apariencia, sino que miremos al corazón. Oh, mi Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Agradecemos tu amor, agradecemos tu perdón, agradecemos tu protección. Y mi Señor, estamos conscientes que hay errores que se cometen
que traen consecuencias. Y mi Señor, ayúdame a ser humilde para aceptar consecuencias. Hasta que esa consecuencia termine y venga la plenitud, y venga la paz, y venga la perfección. Oh, mi Señor, recibe todo el honor, recibe la gloria, recibe el reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, que tu justicia la podamos transmitir a cada persona que nosotros veamos, que la sabiduría repose en nuestra boca de tal manera que sepamos impartir a otras personas, a otras familias, a otras mujeres, cuál es la prioridad. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor, como instrumentos, que nuestra vida sea llena de tu Espíritu Santo, que el fuego, que la pasión repose sobre nosotros para darte a conocer. Y no solamente lo cantemos que tú eres la vida, sino que se vea la vida de Dios en nosotros rebosando, para que otros quieran acercarse a ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Denle un aplauso al Señor. Es bello. Muy bello. Gracias, Señor.